Ser el hermano del rey conlleva un gran peso, a diferencia de lo que muchos puedan pensar sobre el ligero equipaje que carga aquel que no nació para ser rey. La realidad es que no importa cuánto puedas llegar a esforzarte por sobresalir, siempre obtendrás el segundo lugar. Todo aquello extrapolado a un par de niños, dos hermanos que sin importar cuánto cariño pudieron desarrollar a lo largo de sus vidas, siempre encontraron un buen motivo para discutir o pelear a puños. Bromear y golpear a tu hermano mayor no es delito, a menos que éste sea el rey. En ese caso, una agresión o un insulto pueden considerarse una lesa majestad. El ayuda de cámara de Luis XIV informa de un incidente que se suscitó mientras el rey y su hermano viajaban con su madre Ana de Austria. Él menciona que ambos tuvieron que compartir una pequeña habitación. Aquello no conllevaba un gran problema, hasta que un joven y soñoliento Luis, a quien le interrumpieron su sueño muy temprano por la mañana, se levantó de su cama con la mitad de su cerebro aún dormido y, aparentemente, sin pensarlo demasiado, escupió en la cama de su hermano. Este pequeño descuido desató la ira del petit monsieur, quien al darse cuenta de que su hermano mayor acababa de escupir en su cama, se levantó y le devolvió a Luis el escupitajo en la suya. Esta acción por sí sola ya era considerada un acto de lesa majestad, aun cuando se trataba del hermano del rey. Lo que sucedió a continuación fue el chisme del día entre los miembros de la corte. Luis, ahora bastante enfurecido, escupió en la cara de Felipe, lo que a su vez indignó a Monsieur. Este saltó de su propia cama sobre la de su hermano, se levantó el camisón ante la cara de horror de Luis y orinó sobre la cama de este. Sin intenciones de quedarse atrás, Luis saltó sobre la cama de Felipe, se levantó el camisón como acababa de hacerlo su hermano y orinó sobre las sábanas también. Enfurecido, Felipe comenzó a desarmar la cama de Luis y por lo tanto, Luis hizo exactamente lo mismo con la de Felipe. Sábanas, colchas y almohadas volaron por toda la habitación mientras ambos se gritaban el uno al otro. Y, cuando vieron que no quedaba nada más que romper, saltaron el uno sobre el otro para luchar a puñetazos. Era Cuaresma, tiempo de oración y ayuno, una época bastante importante para los cristianos. Felipe, durante la cena, y probablemente con la intención de escandalizar a su madre y hermano, se sirvió un plato grande de caldo de carne y con el plato en sus manos, declaró su intención de comerlo todo. Luis respondió rápidamente con un apuesto a que no lo harás, e intentó quitarle el cuenco a Felipe de las manos. Aquello originó una pelea. Felipe, decidido a quedarse con el delicioso caldo de carne, se aferró al cuenco mientras Luis intentaba quitárselo. Esta vez, la escena que montaron tenía público. Algunas gotas de caldo aterrizaron en el cabello de Felipe y en su ropa. El pequeño Felipe ya tenía un sentido bastante distintivo de la moda y las telas, y estaba fuera de sí con una furia que no podía controlar, por lo que envió el cuenco volando a la cara de su hermano, provocando que todos miraran la escena con asombro. Luis, probablemente empapado, su vanidad picada por los gritos de las damas, se enojó a su vez y declaró en voz alta que si no fuera por las damas presentes, patearía a su hermano fuera de la habitación. Deshonrado, Le Petit Monsieur se retiró de la escena y se escondió en su dormitorio por el resto del día. No está claro cuál fue el castigo por este acto de lesa majestad. Algunos hablan de una paliza para Felipe, otros de una dolorosa reconciliación al día siguiente. Pero lo único de lo que podemos estar seguros es que Felipe aprendió la lección. Uno no puede ganar si su hermano es el rey. Esto es por aquella vena. ¿Lo recuerdas, verdad? La arrojaste sobre el desayuno. Yo hice lo mismo.
Pronto empezamos a pelear. Inclinaste el tazón sobre mi cabeza, así que te oriné y tú también. Allí estábamos rodando en el piso, orinándonos el uno al otro. Tú empezaste. Tú echaste en la avena. Adivina a quién culparon. Te orinaste en tu hermano. Pero yo me oriné en el rey.